Así que es la tercera vez que estoy en esta iglesia. Y ahí nos conocemos mejor, por eso. Pero me acuerdo que el año 17, la manera como estaba acá, las sillas y todo es diferente. Esa plataforma o otra plataforma, no lo sé, estaba allá. Y todos mirábamos, ¿no? Para allá, no para acá, donde estamos hoy día. Pero así parece que hay más espacio, ¿no? Pero es un gusto. Pero para estar en Bogotá es la cuarta vez aquí en Bogotá. Y siempre aprendemos algo nuevo. Así que un gran saludo a ustedes, mis hermanos. El hermano Javier ya ha dado las gracias por ustedes como iglesia que nos reciben aquí, no solamente por unos días, por 2 semanas. Así ya es bastante, ¿no? En Brasil hay un dicho muy interesante que tenemos que tener cuidado cuando nos quedamos en la casa de uno, porque dice que las visitas son como pescados. Después de 3 días ya oyen malo. Vamos a quedarnos por 2 semanas. Que el olor sea el olor de Jesucristo, nada más que eso. Si no, las cosas se quedan complicadas. Y como yo había compartido con el pastor acerca del tema de esta mañana, así que cantamos muchas cosas acerca de la fe. Porque el tema es vivir por fe. Por eso hemos leído este capítulo de Hebreos 11, porque es, como decimos, la galería de fe. Pero la verdad es que esa galería podría ser aumentada en mucho, porque hay muchas personas que vivieron por fe y no están aquí. No están nombradas en este capítulo, porque cuando lo que escribió este capítulo terminó y ahí había terminado. Pero tenemos la historia. Siempre podemos leer en los libros historias de fe. Y yo iba a dar un reto a todos nosotros y a ustedes, mis hermanos de esa iglesia. Porque el hecho que ustedes están aquí esta mañana es porque unas personas de fe vinieron a este país para predicar el evangelio a sus padres, a sus abuelitos, no sé hasta dónde eso va. En mi familia, en Brasil, eso va más allá en los años 1800, ¿no? Atrás, ahí, muy lejos. Y entonces, yo tengo una herencia que es una bendición. Pero personas de fe vinieron a mi país y compartieron el evangelio, predicaron el evangelio, enseñaron el evangelio. Por eso yo estoy aquí. Si no fuera eso, no estaría. Es siempre bueno acordarnos de la historia, porque la historia nos ayuda a entender los procesos que Dios ha usado para llegar hasta nosotros, como individuos y ahora como iglesia. Pero yo acostumbro pensar que hay una línea de fe desde el Antiguo Testamento. Fe
la fe y cómo camina la fe por la historia de la humanidad. Pero quería tocar unos puntos esta mañana acerca de vivir por fe. Cosas que todos nosotros que estamos aquí podemos vivir, no solamente podemos, pero debemos, ¿no? Porque mira que hemos leído en el versículo 6 de Hebreos 11, pueden ahí dejar sus Biblias prendidas o abiertas. En ese texto, vamos a ver otros versos de la palabra de Dios, pero verso 6 de Hebreos 11. ¿Por qué tenemos que vivir por fe? Mira lo que dice, porque hemos leído, pero uno lee y puede pasar por arriba y no poner la atención. Mira lo que dice. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Pensaste en eso? Sin fe, es imposible agradar a Dios. Así que es posible que esta mañana, algunos de nosotros que estamos aquí, no podemos agradar a Dios porque no estamos aquí por fe. Tal vez estamos aquí por obligación. Tal vez por alguna costumbre. Y algunos de los niños y adolescentes y jóvenes están acá porque simplemente, bien, mis papás me obligan, tengo que irme, tengo que estar. Pero eso pasa con niños y con adolescentes y jóvenes. Pasó con mi persona cuando tenía esta edad. Pero mira, si alabamos, tiene que ser por fe. Si adoramos, tiene que ser por fe. Si escuchamos la palabra de Dios, tiene que ser por fe. Todo lo que hacemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, qué cosa, qué principio, qué verdad. Mañana por la mañana, cuando ustedes salen a sus empleos, a sus actividades, lo que van a hacer en la semana, si no lo hacen por fe, no se puede agradar a Dios. Esa es una cosa, hermanos. Y tenemos que poner ese principio, esa verdad en nuestra cabeza y que de ahí nunca salga. Así que tenemos que mirar cosas en la palabra de Dios, de vidas, de personas, de principios, porque mira lo que dice, hablar un poquito, porque hay algunas cosas que tenemos que hacer, y la fe que la Biblia, de lo que la Biblia habla, es diferente de muchos tipos de fe que hay por ahí, hermanos, muy diferente. Por ejemplo, esta mañana, después de despertarme, yo me levanté y una de las primeras cosas que hago todos los días, hace tiempo, ¿sabe lo que es? Tomar 2 pastillas diferentes para mi salud. Tomo otras por el día, ¿no? Pero en la mañana, hoy día, siempre tengo que tomar 2. Mira, es un tipo de fe, seguro que es. ¿Por qué? Yo tengo que creer que el médico que prescribió esos medicamentos para mi salud
yo lo creo que él sabía lo que estaba haciendo. Si no, no iba a tomarlos. Así que me voy a la farmacia, cuando necesito, compro esas pastillas y las tomo todos los días. Y creo que eso me hace bien, o por lo menos más bien que mal. Porque sabemos, todas esas pastillas, remédios que compramos ahí, hacen mal también. Pero tengo que creer que hace más bien que mal. Y tengo que creer que los que fabrican los laboratorios lo hacen para que eso sea bueno a mi salud. Y que la razón que fabrican medicamentos no es solamente para ganar dinero. De alguna manera tengo que creer en eso. Pero eso no es ese tipo de fe que la Biblia, que la Biblia habla. No es todavía. Porque todas las personas en el mundo que toman pastillas o remédios para su salud, lo hacen por fe. Pero no agrada a Dios, no es la fe que agrada a Dios. Poquito más allá, puede ser que uno de ustedes tiene condiciones de esta semana comprar un carrito nuevo, ¿no? Que te vas a la tienda donde se venden los carros nuevos, el mejor tipo de carro porque tiene la plata para hacerlo y lo compra y puedes decir, qué gran fe tengo. Pero una persona que no es creyente puede hacer lo mismo y decir lo mismo. Así que todavía puede ser una fe que no agrada a Dios. Entonces, si ese tipo de fe de que estoy hablando, que es parte de la vida de todas las personas, cuando suben un bus, tiene que creer que el chofer sabe manejarlo y lo maneja con seguridad, que obedece a las leyes y que hace todo bien para que yo llegue donde tengo que llegar. Todos nosotros que no vivimos en Colombia y otros que viven en Colombia tuvieron que subir a un avión o avioneta para volar hasta aquí. Tenemos que creer que el avión vuela, ¿no? Vuela. Un camión no iba a ayudar en eso. Es un tipo de fe, pero no es la misma cosa de lo que nos enseña la palabra de Dios. Así, ¿cuál es el origen de la fe? Acá en el próximo capítulo de Hebreos 11 y Hebreos 12, el versículo 2, Hebreos 12, va a decir así, el versículo 2, solamente para que podamos ver eso. Fijemos, cuando habla de la carrera cristiana, ¿no? El versículo 1. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pero en algunas traducciones que ustedes tienen, y me gusta cuando dice que no es solamente lo que empezó la fe, porque entonces Jesús, Cristo mismo, es lo que inició la fe. De él viene. El origen de fe viene de Jesús. Y algunas traducciones van a decir que él es el consumador de la fe. Así que la fe empieza en Jesús y termina en Jesucristo mismo.
Ahí está el origen de la fe. Así que nuestros hermanos antiguos, como el texto de Hebreos, cuando empieza a hablar de personas, empieza con Abel. La fe que Abel tenía o tuvo, empezó en Jesús mismo. Puede ser que no sabía él, pero de ahí vino la fe. Y entonces tenemos el texto de Efesios, capítulo 2, y el verso 8, cuando habla de la salvación, habla del origen de nuestra fe. Esa fe que de que la Biblia habla o nos enseña a nosotros. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Pero, lo que dice más, mediante lo que? La fe. Y esta fe de que habla el apóstolo Pablo, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Mira. Es regalo de Dios. Esta fe es regalo de Dios. El origen de la fe viene de la Trinidad. El hecho que Abel podía ofrecer sacrificio mejor, más grande o lo que sea de que su hermano Caín, es porque, mira, es porque hubo alguna revelación. Y porque hubo una revelación, él creyó en esa revelación, que es así que se debe hacer, y adorar a Dios, lo hizo. Y por eso fue muerto, por su fe. Así que si hablamos de mártires de la fe en la historia, Abel fue el primero que sufrió por decir las consecuencias de creer en lo que Dios había hablado. Así que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 3 es muy interesante eso. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve. Mira, lo que el escritor está hablando aquí es de Génesis capítulo 1. Y lo que está diciendo él, lo mismo que dice Moisés cuando escribió el libro de Génesis, las palabras que utilizó es la misma que utiliza aquí el escritor de ese texto. Lo que es cuando en Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas, el verbo crear ahí habla de una creación sin que hubiera materia prima para hacer cualquier cosa. No había nada. Mira, hermanos, todo lo que tenemos aquí en este edificio, en esta casa, su carrito allá afuera, su casa, su cama en que tú duermes, todo lo que existe en ese planeta tiene su materia prima del suelo de nuestro planeta. Nada que utilizamos viene de la luna. Nada de lo que utilizamos aquí viene de Marte. Nada que utilizamos aquí viene de otro lugar del universo. Viene del suelo. La materia prima para todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Pero aquí dice que por fe
entendemos, acá está en la mente, entendemos que el universo fue creado por Dios sin que hubiera ninguna materia prima en que Él podía tomar en sus manos y transformar en algo mejor. No había nada. Y tampoco, mira hermanos, tampoco, eso no era magia. No fue un acto de nación de magia, lo que sea. No, es poder. Entendemos eso. Así que es muy interesante, mientras yo pensaba en eso, nuestro sol, si así podemos decir, no porque no es nuestro, es tan lejos que no lo podemos alcanzar. 150 millones de kilómetros lejos de nosotros. ¿Te imaginas? Pero si por si acaso uno de ustedes tuviera un vehículo que podía alcanzar la velocidad de la luz, que es 300,000 kilómetros por hora, en 8 minutos alcanzabas el sol. Pero iba a derretirse antes que llegara allá. Porque el calor es miles de grados de calor. Y si por si acaso podíamos hacer eso, entonces íbamos a necesitar de 1.300.000 planetas como la Tierra y poner dentro del Sol, que iba a caber ahí. Ahí te imaginas, Dios crió el Sol. Génesis habla acerca de eso. Dios creó el Sol. Y puso la Tierra en la distancia exacta. Porque si estuviera un poquito más lejos, dos cosas iban a pasar. El año que tenemos iba a tener más días, pero iba a quedarse lejos suficiente para que todo estuviera helado. No iba a haber vida. Y si por si acaso estuviera un poquito más cercano, nuestro año iba a ser un poquito menos días, pero no habría vida porque todo iba a estar quemado. Pero te imaginas si mañana a las 8 de la mañana Dios iba a decidir que iba a apagar el sol. ¿Te imaginas eso? Mañana a las 8 de la mañana Dios iba a decidir que voy a apagar el sol, ya no necesito de él. ¿Cómo iba a ser eso? ¿No? Cuando tenemos cumpleaños, tenemos las velas de cumpleaños, ¿no? Pequeñitas, ¿no? Y así cuando queremos apagarlas, después de soplar, y para que no haya ningún humo, lo que hacemos... Si mañana Dios quisiera apagar el sol, ¿lo que va a hacer? Fin. Y después de 8 minutos todo iba a estar oscuro y con el tiempo todo iba a estar congelado en este planeta. Pero si de esa manera Dios no quisiera destruir nuestro planeta, iba a suplir otra fuente de luz y calor. Pero el hecho es que nosotros leemos en la palabra de Dios, cuando habla del futuro, que la verdad es que el sol no va a apagarse de esa manera. Lo que va a pasar es que va a quedarse 7 veces más caliente de lo que es hoy día. Eso va a causar muchos problemas. ¿En qué está basada la fe? En 2 aspectos.
de la palabra de Dios. Dos aspectos en que nuestra fe debe estar basada. Uno, ya cantamos y ya hablamos esta mañana, en las promesas de Dios. Pero tenemos que saber, ni todas las promesas que vemos y leemos en la Biblia es para nosotros hoy día. Ni todas. Tú no puedes hacer como Abraham, que Dios le dijo, mira Abraham, mira lo que está ahí a su derredor. Norte, sur, este, oeste. Mira todo. Hasta donde alcanza tu vista. Voy a darle eso. Pero tú tienes que poner tus pies, caminar para allá, para allá, para allá, por todos los lados. Y ese es el territorio de Israel. Pero no podemos hacer eso en Bogotá. Voy a tomar Bogotá para mi persona, entonces voy a caminar por Bogotá. Acá es mío. No, la Cali no nos pertenece, ¿no? Y es posible que la mayoría de nosotros, como yo en Brasil, la casa que vivo no me pertenece. Y ahí pisamos, ponemos todos los días. Y no podemos decir, puse mi pé aquí, es mío. No, no es así. Así que no funciona así. Excepto si Dios iba a decirle para hacerlo como una promesa para ti por algún motivo. Así que la palabra de Dios, nosotros tenemos dos tipos de promesas. Una promesa, un tipo de promesa es las promesas que son incondicionales. Por ejemplo, al fin del libro de Apocalipse, está ahí dicho por Jesús mismo que yo vengo sin demora. Y la segunda venida de Jesucristo no solamente depende de cuando Él decide hacerlo. Cuando va a venir, va a venir. No importa si nosotros queremos o no queremos, si uno, tampoco si la iglesia lo espera o si no lo espera, va a venir. Pero el mismo Jesús en Mateo 28, 20, está ahí la promesa que hablamos esta mañana, que Jesús dice que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos, de los tiempos, de la vida, lo que sea. Voy a estar con ustedes. Pero ¿para quién es esta promesa? Es condicional. Es condicionada. ¿A quiénes? A los que están involucrados en la obra misionera de levar el evangelio a todo el mundo. Es condicional. Hay una promesa de que Dios nos perdona los pecados, pero hay una condición. ¿Cuál es? Confesar. Hay una promesa de que Dios nos da sabiduría para todo lo que necesitamos, pero ¿cuál es la condición? Pedirla. Es reconocer que necesita y pedir. Y mira, es muy interesante. Yo me acuerdo cuando era niño y joven en mi casa, y era muy común que en las casas de los creyentes de la iglesia, muchas veces cuando estábamos en la casa de los amigos, de los hermanos, en muchas casas de creyentes en Brasil había una cajita pequeñita con tarjetitas, con versículos de la Biblia escritos en esas tarjetas, y se llamaba caja de promesas. Así que había muchos versículos y todos eran promesas. Así que al empezar un día, uno iba de la casa a la mesa a desayunar o a almorzar con la familia. Vamos a ver
a ver cuál es la promesa de hoy día. Entonces, agarraba uno de las tarjetas y leía el versículo, aquí está la promesa. Y puede ser que agarraba una que decía, de Apocalipse 20, 22, 20, onde Jesús dice que va a venir, pero no pasó hasta ahorita. Y la cosa es que, hermanos, la fe no es solamente basada en promesas. Yo siempre escuché ese tipo de situación y yo les digo esta mañana, porque inventaron la caja de promesas, pero nunca inventaron la caja de órdenes. No hay, hermanos. En la mañana, la familia para desayunar abre la cajita y saca una tarjetita, ahí hay un orden. No una promesa, pero un orden. Lo que tenemos que hacer hoy día, un orden. Y puede ser que ahí aparezca dedicar el evangelio a todas las personas. Orden. Pero no hay ese tipo de cosas. Nunca lo hicieron. ¿Por qué? Porque a nosotros nos agrada o nos gustamos mucho más de promesas de lo que órdenes. Pero la fe está basada en órdenes, no solamente en promesas, porque la mayoría de las promesas de la palabra de Dios, mayormente las que son condicionales, viene antes o después de un orden. Así que está condicionada, la promesa se va a cumplir si uno obedece el orden que Dios le había dado. Una de las personas que aparece aquí es Noé. El versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca. Construyó un arca. Y ahí están las medidas. Por fe. Por fe, él sabía que él y su familia iban a escapar del diluvio. Porque esa era la promesa que tenía de Dios. Usted y tu familia y animales y demás van a escapar del diluvio, van a vivir. Pero hermanos, tenía que construir un arca. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! Solo para dar algunas informaciones sobre cómo era ese arca. No era un navío. Era como si fuera una caja grande con las medidas que están ahí. Así que unos propusieron a unos ingenieros navales que con las medidas de la arca que está aquí en Génesis, que está en Génesis capítulo 6, le pidieron a ellos que pudieran calcular la capacidad del arca. Porque nosotros en la iglesia, cuando miramos las figuras de la historia de Noé, hay un aviocito pequeñito que aparece como figura, un dibujo, algo así, ¿no? Y ahí hay la cabeza de una jirafita, un elefantito, algo así, un mono, algo así, ¿no? Está ahí. Así que los cálculos sobre la capacidad del arca de Noé era algo así. Se podía poner dentro del arca, había espacio y capacidad de peso para poner dentro del arca 100,000 ovejas.
100,000 ovejas. Bien. Por peso se podía poner más de 7,000 elefantes de África, que son los más grandes y más pesados. Estos aviones grandes que volamos hoy día, los 747, que son grandes. El tamaño del arca se podía poner 2, uno al lado del otro, que iba a caber ahí, dentro del arca. Pero como peso se podía poner 7 de esos, todos cargados con gente, con carga, con todo lo que se pone en un avión. 7 tenía la capacidad de soportar el peso de eso. Ingenieros navales, solamente después de mucho tiempo en la historia, hicieron navíos de ese porte. Pero el loco Noé tenía que construir algo de ese tipo, ¿te imaginas? Que se va a la selva para sacar, cortar los árboles correctos para madera, para todo. Y sus hijos, porque todos los otros de la comunidad de donde estaban, miraban a ellos para decir, son locos ustedes. Y seguro que si yo estuviera allá y no creía en lo que Dios había dicho, yo iba a decir, es un loco. ¿Cómo se puede hacer meterse en un proyecto como eso? El otro personaje acá es Abraham, y ahí el texto es grande acerca de Abraham. Hay Abraham, mira, Abraham, sin que sea Abraham, Abraham significa un pai honrado. ¿Te imaginas? El hombre va a saludar a uno que no conocía. ¿Cuál es tu nombre? Abraham. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Te imaginas? O sea, un padre honrado, ¿no? Padre sin hijos. Pero Dios cambió su nombre para Abraham, que ya no es pai honrado, es padre de mucha gente, de naciones. Y de ahí entonces, ¿cuál es tu nombre? Abraham. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Y después que generó a Isaac, ¿cuántos hijos tienes? Uno. Pero la fe que está basada en órdenes es así. Dios dijo a Abraham que salgas de tu tierra, de tu familia, de todos, deja todo atrás y te vayas a un lugar que yo voy a mostrarte, pero no sabía, no había mapa, ¿no? Y lo que hizo Abraham, salió, obedeció. Así que puede haber una promesa, un orden, una promesa, pero la manera como se realiza la fe es por obediencia. Hermano, siempre decimos que los pájaros vuelan con 2 alas. Lo mismo con los aviones. Y las 2 alas de la vida cristiana de uno que quiere vivir por fe es fe o creer y obedecer. Ahí se vuela, lejos. Hermanos, ahí se vuela lejos. Usted va a lugares y a situaciones que nunca había pensado en tu vida que podrías hacer. Es lo que pasó con Abraham.
Pero la manera como Abraham actuó, porque mira, cuando miramos el primer versículo de Génesis capítulo 17, Abraham ya tenía 99 años. Pero cuando empezó su jornada tenía 75 años. Entonces, 24 años pasaron desde Génesis 12 hasta 17. ¿No? Pocos capítulos, muchos años. 24 años. Y Dios vino a él, apareció a él y le dije, mira, yo soy el Dios Todopoderoso, que la palabra en hebreo es El Shaddai. Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Pero dio una orden. Anda en mi presencia y sé perfecto. ¡Qué orden! Mis hermanos, anda en mi presencia y sé perfecto. Pero como Dios se presentó a él, el Dios Todopoderoso. Estoy contigo, Abraham. La idea es que tú tienes que ser completo. Y cuando yo miro esas cosas, yo pienso, ¿cómo fue que Abraham fue perfecto? Porque hizo pecados, cometió pecados. Sabemos de eso. Así que no es de eso que está hablando. Entonces, lo que pasó, ¿cómo que podemos mirar la vida de Abraham y decir, fue perfecto? Cumplió, mira, cumplió 100% lo que Dios le mandara hacer. Perfección, 100%. Hizo muchos pecados, errores, que hasta hoy día, ¿no? Uno sufre por eso. Y me gustaría terminar. Hay otras cosas que podríamos hablar, pero ¿cómo eso puede ser aplicado a nosotros hoy día? Mira, el día 10 de enero de 2020, mi mamá falleció. Y falleció un poquito antes, como 2 meses antes de cumplir 99 años. Y entonces tuvimos su funeral, todo, y el día domingo fuimos a la iglesia, a una iglesia bautista ahí donde vivíamos, y el pastor que predicaba aquella noche dio un testimonio. Él dijo, ayer nosotros sepultamos la hermana Esther, pero yo me acuerdo que un día él estaba en la casa de mi suegra, yo estaba ahí también, y hablábamos. Y lo que dijo la hermana Esther fue, en mi vida, yo he hecho todo lo que Dios me mandó hacer, yo lo hice. ¿Era perfecta mi mamá? No, no era. Lo que decía él es que yo cumplí mi misión en la tierra. Y por fe podía decir eso. Por eso, cuando pensaba que ya había cumplido todo, lo que quería ella, irse a los cielos. Terminó acá. Por su perspectiva, por lo menos. Así que una de las cosas de vivir por fe es que al fin de nuestra vida, mira, no importa cuántos años nosotros vamos a vivir, no importa, hermanos, no importa. Podemos
morirnos viejitos o no con media edad, niños jóvenes se mueren, pero no importa la edad donde nuestra vida va a terminar un día. Pero si vivimos por fe nuestra vida en la tierra, en ese planeta que Dios ha creado, tenemos que llegar al fin y saber que todo lo que Dios quiso hacer en mi carácter, Él logró. Eso es vivir por fe. Tenemos que llegar al fin de nuestras vidas cuando pensamos que va a llegar, o cuando tampoco pensamos que no va a llegar, pero viene la muerte, porque cualquier uno de nosotros puede salir a la calle y ser atropellado y terminó todo. Pero si eso pasa hoy día con uno de los otros o con otros creyentes, o creyentes que ahorita son muertos por su fe, sin que quisieran de alguna manera que eso pasara, la certidumbre de que llegué a este punto de mi vida y todo lo que Dios quería hacer en mi vida, en mi carácter, para transformarme al carácter de Cristo, Él logró hacerlo. Logró hacerlo. La otra cosa es que vivir por fe es llegar al fin de la vida y saber que todo lo que Dios quisiera cumplir a través de mi vida, lo logró hacerlo. Eso es Abraham. Pero eso es mucha gente en la historia de creyentes. Cosas grandes y cosas simples, sencillas. Hablamos de Noé, que construyó un arca grande. Pero los discípulos de Jesucristo, una vez, cuando se acercaba el tiempo de su muerte, en la semana misma, el jueves antes de su crucificación, iban a tener la cena y celebrar la Pascua, y Jesús les dijo a sus discípulos, mira, ustedes van allá en un lugar y van a encontrar un hombre cargando agua, que no es común. Van a seguirlo hasta la casa donde va él, y ahí es la casa donde vamos a tener nuestra cena y la celebración de la Pascua. Y ahí llegan y hablan al dueño de la casa, mira, el maestro nos ha enviado aquí. Tenían que creer en lo que dijo Jesús. Tenían que ir al mismo lugar donde dijo, encontrar el hombre cargando agua. Seguro que había muchos hombres en la calle, pero había uno cargando agua. Tenían que encontrarse con él, seguirlo hasta la casa donde servía y hablar al dueño de la casa, el maestro nos ha enviado para que acá preparemos la cena. No es un arca, pero es fe. Tenían que creer en eso. Tenían que creer en la palabra de Jesús. Así que Dios cumple a través de nosotros cosas grandes y pequeñas. Pequeñas. Cosas sencillas que a uno podía parecer que no tiene ninguna importancia. Y vivir por fe, hermanos, es la única manera, mira lo que voy a decir, es la única manera de vivir bien en este planeta que vivimos.
la única manera. Así que todos nosotros, hermanos, somos desafiados a hacerlo, a hacer eso, a vivir por fe todos los días de nuestra vida. Cuando nos despertamos en la mañana, vivir el día por fe, al fin del día, volver a la casa con su familia, acostarse para dormir por fe. Cosas sencillas, manejar, trabajar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor nos ayude, porque la última canción que cantamos dijo: heme aquí, envíame a mi vida, hermanos. Es por fe. Si Dios nos va a pedir de esa manera en nuestra vida, la única manera de vivirla es obedeciendo. La única manera. Y cuando uno obedece por fe, nunca va a reclamar, nunca va a quedarse frustrado. No importa si tiene, se muere pobre, rico, con cosas, sin cosas, de enfermedades, de accidente, de lo que sea, o si nos quedamos en una silla de ruedas o en la cama de hospital, no sabemos cómo va a pasar nuestro futuro. Pero los que viven por fe, escuchamos un testimonio del hermano Javier de esta semana, de un hombre que era ciego y paralítico, ¿no? Que tú conoces allá. No puede quedarse parado acá para hablar, pero si pone un micrófono en su boca, lo que va a hacer, dedicar el evangelio. Y si tú vas a él y le preguntas, ¿qué tal tu vida? Lo que va a decir es buena, porque está sirviendo a Dios. Nadie que sirve a Dios puede decir mi vida no es buena. No importa lo que tenemos o lo que no tenemos, si somos pobres o ricos, no hace diferencia. Por fe vivimos la única manera y la única vida que vale la pena vivir, hermanos. Eso es lo que yo quería compartir esta mañana con ustedes. Que Dios les bendiga y nos ayude a todos nosotros a mirar nuestras vidas de esa manera y a vivir nuestras vidas de esa manera, hermanos. Amén.